acompañe y compartamos la escritura de una forma lo más interactivamente posible y que el Señor nos permita en esa misericordia y en ese amor ser enseñados por Dios. Esto es importante, no lo menosprecie, dele harto valor, porque nosotros somos miembros los unos de los otros, dice la Biblia. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué curioso ver la imagen, por favor, primero. Qué curioso ver cuántas personas quieren enseñarnos, cuántas personas quieren influenciar nuestra vida. Y yo quisiera que esta mañana recordáramos, creo, y profundizáramos un poquito en Jesús como el maestro principal, en Jesús como el que todo lo sabe, el que todo lo puede, ¿sí? Y que viéramos por qué Jesús debería ser nuestro maestro. Una de las cosas que necesitamos es qué dicen los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan que una vez Jesús dijo: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y hay muchas formas, ¿cierto? Desde Jesús divino, Jesús humano, ¿sí? Jesús como profeta, Jesús como maestro. Pero es necesario que, ¿quién es Jesús para usted? Yo quiero dejar hoy un pensamiento con relación a Jesús como un gran maestro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo curioso es que los discípulos lo reconocieron como maestro, los contradictores de Jesús lo reconocieron como maestro, y Jesús se reconoció como maestro. Entonces, ¿por qué le quiero hablar de Jesús como maestro? Le repito, ¿por qué? Porque los discípulos lo reconocieron como maestro, sus contendores lo reconocieron como maestro, y él mismo se reconoció como maestro, ¿cierto? Los fariseos dijeron: maestro. Sí, los discípulos le decían maestro, y él mismo se presentó como un maestro, ¿cierto? Entonces miremos lo que el mismo Jesús dijo: ustedes me llaman maestro y señor, y ¿qué pasa? Tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, o sea, les he dado una enseñanza, ¿sí? También ustedes deben lavarse en los pies los unos, ¿sí? Entonces, ¿para qué el Señor le enseña a usted? ¿Para qué el Señor me enseña a mí? Pues para que nosotros podamos, ¿qué? Practicarlo, y practicándolo enseñemos también a otros. Más adelante vamos a estudiar, ¿cierto? ¿Por qué la enseñanza? Porque Jesús fue el maestro más contundente, y es porque primero hizo y luego enseñó. ¿Qué es la diferencia con los maestros normalmente? Que usted ni siquiera se da cuenta si verdaderamente lo que ellos saben lo han practicado. Y muchas de esas personas que nos han enseñado nunca han practicado. La diferencia con Jesús es que primero Jesús hizo y luego Jesús enseñó. Y repito, lo vamos a estudiar en otra ocasión. Ahora, miremos un poquitico cómo hizo Jesús. Jesús utilizó todos los medios. Jesús sabía, como pedagogo, por decirlo de alguna forma, la importancia que tenía lo visual, la importancia que tenía lo auditivo y la importancia que tenía lo kinestésico, ¿cierto? Así que usted puede creer que Jesús es el mejor maestro porque utilizó todas las formas que hay. Y ahorita vamos a ver todas las metodologías también. Vamos. Ahora, ¿qué necesitamos? Si usted desea ser un maestro, si desea enseñar, usted tiene que tener primero un carácter, ¿qué? Enseñable. Entonces diga conmigo: Jesús fue enseñado y fue enseñable. Ahora, ahí hay dos pasajes. El uno, muy conocido para muchos, está en San Lucas. Es cuando Jesús está en el templo, ¿cierto? En el templo de Jerusalén. Y la Biblia dice que estaba haciéndole preguntas a los rabinos, pero también estaba, ¿qué? Contestando las preguntas. Ahí fue cuando los papás se dieron cuenta, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó con Jesús? Y cuando viene esa frase tan conocida para muchos: ¿por qué? ¿Por qué se quedó aquí? Y Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Le pregunto, ¿el Jesús humano estuvo en la capacidad de compartir información y recibir información de los maestros, sí o no?
Así que ojo con la tendencia de que no, a mí solo me enseña el Señor y yo no le recibo a nadie. Uy, cuidado. Ahora, y permítame decirle, los que solamente son enseñados por el hombre y no son enseñados por Dios. El que lo entendió, lo entendió. O sea, ¿cuál es el equilibrio que yo veo? Que Jesús en San Juan 5:19 dice, yo hago lo que el Padre a mí me enseña. ¿Sí ve? Yo no hubiera hecho nada si mi papá no me hubiera enseñado. Las palabras que yo hablo me las enseñó mi papá. Pero no quiere decir que menospreciaba a las personas que, delegadas por su mismo papá, tenían una influencia, una enseñanza. Le digo hoy, si usted está esperando ser instrumento del Señor para ministrar a otros, para enseñar a otros, ¿qué le ha enseñado Dios? ¿Y qué ha sido lo que usted le ha aprendido a otros? Distingo gente que se ha ido a los extremos. Gente que dice, no, yo no le recibo a nadie, yo no leo nada. Distingo un hombre que dice, no, yo solamente leo la Biblia, yo no leo lo de nadie, yo no quiero palabra de hombre. Venga. Pero usted no debería tampoco leer la Biblia, ¿cierto? Porque los que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Señor en una revelación divina. Ahora, ¿qué le hace pensar que una persona guiada por el Señor no puede escribir, no como la palabra de Dios, pero puede edificar la vida suya? Pero conozco los que ya no leen la Biblia y se la pasan viendo prédicas de otro o leyendo libros de otro. El que lo entendió, lo entendió. Quiero mostrar que Jesús por eso es el gran maestro, porque fue enseñable y fue enseñado. Hoy debería reflexionar, ¿qué tanto le está enseñando el Señor? Usted puede decir, a mí Dios me enseñó, como dice Pedro por Ansan en Hechos 10. A mí Dios me enseñó que no llame como un inmundo. ¿Qué le ha enseñado Dios? Pero también la Biblia deja ver, dice, ¿cuántas veces hemos sido enseñados por alguien? Ahora, sigamos. Esa imagen, mire, me gustan las imágenes porque usted ve a alguien, mírelo ahí, usted ve a alguien enseñándole a Jesús, ¿cierto? Abre el rollo, pero ve a uno que está al lado mirando a Jesús como, uy, este peladito tan inteligente. Y va al del lado. Este del lado está diciendo, ¿será que lo que este chino dice sí es verdad o no? Y el del lado le está diciendo, no lo vaya a enredar. Mire, yo le podría, bueno, ustedes saben cómo es la imaginación mía, ¿cierto? Yo podría ilustrarle la conversación de ese momento. Jesús nos enseña a compartir con otros, pero también a tener claro la revelación que Dios ha traído a nuestra vida. ¿Está conmigo? Muy bien, ahora, después de eso, por eso Jesús es el gran maestro, miremos un poco a Jesús en sus cualidades. Las características que tenía la enseñanza de Jesús es que Jesús hablaba con mucha profundidad, tanto que los religiosos de su época quedaban, en un término griego muy bueno que me gusta, es volando. Buenísimo, ¿no? Viene de boleus, dígase aquel que da. Jesús los ponía a volar, ¿cierto? En términos cómicos. Y diría otro hermano, le faltó ampliar el concepto de palo a palo. Otra versión diría, la sacó del estadio. Jesús era profundo a la hora de hablar. Los estudiosos de la época no le comprendían las palabras a Jesús. Y creo que a veces se menosprecia la profundidad que debemos de tener a la hora de enseñar y de compartir conceptos. Pero no quiere decir que porque es profundo es enredado. Que esa es otra gente. Sí, el equilibrio que tenía Jesús de predicar cosas profundas. Usted se imagina cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante. Sí, pero ¿se imagina eso? Hablar de que el reino de los cielos es ¿qué? Semejante. El reino de los cielos es semejante. ¿Qué? Eso es la máxima. ¿Quién se había atrevido siquiera a comparar, siquiera hablar del reino? Nadie, y menos compararlo con algo. Pero no quería decir que, como era una verdad tan profunda, era enredada. Es que el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Qué? Ahorita lo vamos a ver. Que salió a sembrar. No, pues imagínate, y todo el mundo, ¿cierto? Venía de la cosecha de café. Pero también era ¿qué? Crea. ¿Qué cualidad tenía Jesús? Era que aunque era profundo, no era enredado, era claro, pero era muy ¿En qué? Pues que los ambientes no determinaban a Jesús, Jesús determinaba el ambiente. Y lo vamos a ver ahorita un poquito más profundo, y es
cómo de cualquier cosa y en cualquier lugar Jesús podía sacar una enseñanza. Eso nos debería a nosotros confrontar. ¿Por qué? Porque la religión organizada, si no hay un lugar y si no hay unos elementos, usted no es capaz de enseñar. En cambio, lo que hizo Jesús es que tenía la capacidad de ser profundo, claro y crea. Ahora, Jesús, como maestro, tenía una característica más, y era que hablaba de la actualidad. O sea, tenía la capacidad de traer una verdad que, aunque fuera antigua, la traía a un contexto actual. Yo espero, estoy estudiando hablar del aborto, eutanasia, matrimonio del mismo sexo, tener una postura de enseñanza con relación a eso en la Biblia. Y también, sí, que tratemos a profundidad el tema de la pornografía. ¿Qué son los efectos? No necesariamente, todos sabemos que es pecado, ¿no? Nadie va a decir que no, pero usted sí sabe que el efecto que tiene la pornografía es similar a lo que genera la heroína en una persona. O sea, así como se vuelve alguien diadicto a la heroína, así se vuelve alguien diadicto a la pornografía. Entonces, si no lo quiere por pecado, al menos por salud mental, pero es muy macro. Entonces, si hoy estuviera Jesús de Nazaret acá, es muy probable que el tema que hablaría sería la inundación del río del Espíritu, como se inundó ayer Dos Quebradas. Sería el tema de Jesús, y cualquiera sí, usted no ve Pereira en vivo siquiera. Recuerde, si no va a leer la Biblia, vea noticias o vea película, algo. Era actual. Jesús hablaba de temas actuales, tan actuales como el reinado o el imperio romano. Jesús tenía temas de actualidad, sí, pero a la vez era profundo, pero a la vez era claro y a la vez era ¿Le sirve Jesús de maestro? No, como que no le suena mucho. Y a la vez tenía una practicidad tremenda, o sea, muy práctico, muy creativo. O sea, no va a haber lugar donde Jesús no enseñe, no va a haber tema en el que Jesús no enseñe, no va a haber formato en el que Jesús no enseñe. Como vamos a ver ahorita, no va a haber persona a la que Jesús no le enseñe. Pero menospreciamos al Señor. Y mi deseo hoy, creo que es del Espíritu, es maxificar la persona de Jesús como maestro en su vida y en mi vida, para que así mismo podamos llegar a influenciar, porque la gente está aburrida, la gente no quiere que le presenten el Evangelio, pero yo creo que no es en sí el mensaje del Evangelio, sino los formatos, los momentos. Sí, y por eso Jesús fue tan revelador. Venían 400 años de silencio y el que aparece regañando a la gente, Juan Bautista. Pues igual lo escuchaban, porque de no escuchar nada, a escuchar a Juan, arrepentidos, generación de víboras, tocaba ir hasta el desierto a escuchar a Juan. Pero Jesús viene y trae un mensaje tan contundente que hasta hoy tiene efecto. ¿Será que es que nuestro mensaje no es el correcto? Yo creo que el mensaje es el mismo, no ha cambiado. Yo creo que todavía sin santidad nadie verá a quién. Lo que pasa es que hay que decirlo qué, cómo, en dónde. Hay que replantear el concepto de qué es ser santo. Hay que cambiar, porque cuando usted se imagina sin santidad nadie verá a Dios, usted se imagina así, como el trono, un poco de luz, y usted como así, tratando de mirar así. ¿Cierto? Ver a Dios. Yo diría que el pasaje habla más de que usted no ve a Dios en su vida porque no es santo. Pero todo el mundo está esperando ver a Dios en lo literal. ¿Sí o qué? Cuando usted lee el pasaje piensas en eso, a lo bien. Sí, dígame que no. Sin santidad nadie ¿qué? Verá. Y entonces usted verás como futuro, como en las bodas del Cordero, como que usted está entrando por las calles de oro y por allá como que lo vi. Yo creería que la santidad hace que usted vea a Dios en su salud, porque ser santo hace que usted sea sano. Yo creo que la santidad hace que usted vea a Dios en su economía, porque por lo regular los santos son prósperos. Pero no hay que enseñar la santidad. Sí, ve. Y yo diría que una cantidad de conceptos que son iguales de contundentes, pero la forma no. Y mi deseo es, venga, compartamos, venga, Jesús está en nosotros. Jesús quiere enseñarle a la humanidad, pero ¿qué hacemos si no somos tan profundos, ni tan claros, ni tan creativos, ni tan prácticos, ni tan actuales como Jesús? ¿Hay algo más?
Y es que Jesús no dejaba al aire sus enseñanzas, sino que las aplicaba. Terminaba diciéndole, haz tú lo mismo. O sea, señor y señora, hágale. Señor, ¿quién que viene haré para dar la vida eterna? Mi hijo, con mucho gusto, le voy a decir, tan. No le salió con la rara. Y entonces, va pues venda lo que tiene y déselo a los pobres y camine pues. Ya. O sea, siempre terminaba llevando a la gente a una acción, ¿o no? Maestro, apártate de mí. Camine pues, sígame. Siempre terminaba con una acción. Creo que tenemos que proponerle a la gente qué hacer. No solamente darle información a las personas. Hasta aquí, bien. Preguntas. Quiero que me pregunten en este momento para no dejar todo hasta el final. O aportes. Bien. Escogí un Jesús chévere, píllelo. Está bien. No. A ver, entonces, miremos otro poco. ¿Qué hace a Jesús diferente? Pues que Jesús estaba dispuesto a hablarle a todo tipo de personas. Jesús tenía un mensaje para un niño. ¿Cree usted que Jesús tenía mensaje para niño? ¿Para esa morenita? ¿Para el monito? ¿Sí? ¿Para el que peina de lado? ¿Para el que peina de para atrás? Sí tiene Jesús un mensaje para los niños hoy. Y para los jóvenes hay un mensaje. ¿Sí alcanzaba a Jesús jóvenes? Mujeres. ¿Tenía un mensaje Jesús para las mujeres? ¿Tenía un mensaje Jesús para los casados? ¿Tenía un mensaje Jesús para los separados? ¿Tenía un mensaje Jesús para los solteros? ¿Para los beatos? O sea, para cualquier condición y cualquier edad, Jesús tenía un mensaje. ¿O estoy diciendo mentiras? ¿Sí o no? ¿Tenía Jesús un mensaje para los pobres, económicamente hablando? Sí había mensaje para los pobres. Y había un mensaje y un acercamiento con los ricos. Había un mensaje para los griegos, ¿sí? Y había un mensaje para los romanos. Había un mensaje para los judíos. Había un mensaje para los soldados. Había un mensaje para los publicanos. Había un mensaje, ¿seguro? Sí. Lo que hace a Jesús ser Jesús es que no solamente las características de su enseñanza, sino que su enseñanza tenía la capacidad de llegar a cualquier tipo de personas. Parece que en alguna forma nos volvemos exclusivos. Y si bien hay que reconocer que uno puede tener más empatía con alguien, lo que uno ha vivido puede llegar a tener más efecto en unas personas que en otras. Deberíamos, por Jesús estar en nosotros, estar en la capacidad de ¿qué? De hablarle a cualquiera. Ahí están mostrando imágenes, ¿cierto? Desde un capitán de barco, hasta un bombero, hasta un astronauta. ¿Quién más hay? Hay un doctor, como un ingeniero, hay como un policía, hay un cartero. Créanme que si Jesús se encontrara con un cartero, le diría: el reino de los cielos es semejante a un hombre que vino a repartir la buena noticia. Seguro, Jesús tendría esa capacidad, porque Jesús lo hizo. Jesús tuvo el contacto. Jesús no tenía problema de hablar con Pilato y no tenía problema con hablar con la mujer pecadora. El mismo Jesús, no va a creer que es diferente. Jesús se sentaba a la mesa con los publicanos y Jesús iba a comer con Marta y María, la misma cosa. Todo tipo de personas, todo tipo de clases sociales, todo tipo de posturas. Jesús tenía un mensaje para los fariseos, para los herodianos, para los saduceos. Usted va a ver a Jesús que tenía un mensaje. O sea, si Jesús estuviera hoy, no tendría ningún problema en irse, ¿cierto?, para frailes, tener un mensaje para el que hoy está viviendo una situación de catástrofe. Pero tampoco Jesús saldría de ahí y muy probablemente se iría para Cerritos, para la hacienda Malabar, a tener un almuerzo por acá con un duro de una empresa. Y se lo aseguro, Jesús sí, nosotros no, porque hay gente que le gustas como los pobres, me gustas como con los pobres, pastor, ¿cierto? Y hay otros que dicen: por favor, pastor, tenemos que alcanzar a la gente de influencia. Perdóneme, pero yo veo al Señor es la misma. El Señor no tiene ningún problema, no va a creer. Y de ahí saldría muy probablemente a tener una reunión con el doctor Duque, probablemente. No va a creer que es que
tenía problema el Señor en un mismo día. Y al otro día, perfectamente podría ir a la cárcel, Jesús. Y salir para una reunión, pues se lo presento. Negro, ¿quiere que lo muestre por la Biblia? Usted, si ha leído la Biblia como yo, si conoce al Salvador, sabe que no hay ningún problema. Seguro que sí. Los problemas sí los tenemos nosotros, porque pues usted se siente más o se siente menos. No, ninguno tenga más alto concepto ni tenga menor concepto. Tenga el concepto que Dios dice lo que es usted. Por favor, ni más alto ni menor. Tenga el que es. ¿Sí tenía Jesús? Entonces, recuerden las características de Jesús. Todo tipo de personas. ¿Qué más? Y todo tipo de lugares. No, eso no va a creer que es que Jesús necesita un auditorio, necesita el púlpito. No, mi querido amigo, eso Jesús no tenía problema. Si era una sinagoga, era como un grupo familiar, una cosa así, ¿sí o qué? Era un lugar donde tenían que haber. ¿Recuerdan dónde nacen las sinagogas, no? Nacen cuando Abraham le hace esa oración a Dios, de Señor, si hubieran siquiera 10 justos. De ahí nacen las sinagogas, de que los judíos pensaban que si habían siquiera 10 en una ciudad que eran celosos, esa ciudad no le iban a destruir por causa de esos 10, ¿sí? De ahí nacen las sinagogas. Las sinagogas, recuerden, no eran los templos, ¿no? Eran lugares de estudio los sábados, de estudio, de lectura. Y recuerden que Jesús iba. Entonces Jesús no tenía problema ni ir a un grupo familiar, a una casa. Pero Jesús no tenía problema de ir al auditorio, ¿cierto? Allá a entrar y estar con los religiosos de la época. Ningún problema. Pero si necesitamos que de hecho esto lo único que hace es colocar el agua, el pañito y la tablet. Que yo estoy bregando ni a mirar la tablet. Venga, si se necesita esto. Yo conozco gente que si no tiene púlpito, no se enreda para predicar. ¿En serio? No, en serio. No, y no está mal tener donde mirar. Pero quiero decir, está más mal si se vuelve más importante esto que mi mensaje. Estoy seguro que hay gente que necesita un ambiente así, sacrosanto así, y todo el mundo bien sentado para poder que sienta. ¿Por qué no se sienta? Jesús cada rato predicaba sentado. Yo la otra vez que estaba muy cansado, como 3 veces he predicado sentado, yo bien cansado. Si yo estoy en el primer servicio de pie en la alabanza, predico en el primero y en el segundo de pie en la alabanza y predico en el segundo, ¿qué? Entonces yo parado y usted sentado pues toda la mañana. No, si estoy cansado me siento a cantarle al Señor sentado, no hay problema. Usted le ve mucho problema. No, yo no le veo. Más problema yo, ¿cierto? Con unas varices bien eso sí es un problema, las varices. Jesús tenía la capacidad de enseñarle. Si eran gente religiosa, no hay problema. Pero no vaya a creer que es que Jesús, si usted lo invita, no, que Señor, que vamos para Cartagena, que tranes, ¿qué? ¿Usted qué cree que Jesús qué? No, en el templo del Señor, nada, relajado. Que camine para allí, para el río, vamos a pescar. De una, camine. Y usted esperaría, no, Jesús, hoy no está Jesús, modo predicación. No, mi viejo, modo predicación también. Y Jesús no tenía ningún problema. Camine. Les voy a contar una historia. Y se tiraba a Jesús que predica desde la barca. ¿Qué será predicar desde la barca? Pues en su lugar de trabajo, en medio de la labor que usted desarrolla con sus uñas, en medio de la labor comercial que ustedes desarrollan, ¿sí? En medio del estudio, ¿o qué? Allá en la venta de aguacates que tiene Pedro, en la tienda que tiene Gloria, asesorando como asesora Norma, ¿sí? En la escuela de fútbol de Jaime y de Aleja. ¿Usted le da mucho problema a eso? No, pero parece que se necesita abrir la Biblia. ¿Seguro? ¿Cuántas veces eso abrió el rollo? Yo otro problema. Pero también sé, porque vengo de ahí, que si usted no abría la Biblia y leía, eso era como si no estuviera. Eso es como una charlita. Así usted cite la Biblia y así usted, sin citar el versículo, cite el principio. No, porque somos sacrosantos, así que abrir. Yo recuerdo lo duro cuando yo empecé a no utilizar Biblia sino esto. Pastor, entonces ya no predica la Biblia. Perdóneme, pero esta es más Biblia que las otras porque tiene 32 versiones. Ande pues con 32 Biblias usted. No es capaz. Entonces yo sí tengo 32, yo soy más espiritual que usted entonces. Ya, calla. ¿Cómo hacemos? Pero por eso a Jesús no lo llevamos al trabajo, porque pensamos que Jesús no tiene nada que decir en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar. Y toda la enseñanza, uno piensa, voy a la iglesia a que me enseñe. Y usted no piensa, yo lo digo porque a mí el Señor me ha enseñado cosas montando una llanta.
Yo una vez prediqué. O sea, si usted, bueno, venga los miércoles también, no es maluco, no le hace daño venir los miércoles. Yo recuerdo, ¿se acuerda? Los neuma, las 3 clases de personas. ¿Alguno recordará, no? Ay, Señor Jesús. Juancho, ¿de qué se trató la prédica? En rines. Cuando usted está en rin, ¿qué es? Hablé de neuma. La palabra neumático viene de neuma, que es espíritu, ¿cierto? Neumatología, una ciencia de la teología. ¿Y qué hice? Una experiencia que yo tuve, hermano, con la llanta. Échele y échele y échele aire a eso. Eso estaba roto. Lo que pasa es que el rotico era muy pequeñito y se me estaba desgastando la llanta. Y de ahí el Señor me habló montando una llanta. Me dijo, así es la gente. Y me dijo que el que estaba en rines, o sea, era mera carne, es que el que es carnal, el hombre carnal. Entonces prediqué las 3 clases de hombre: el carnal, el espiritual y el natural. Está buena la predica, no haber venido, dale. Aquí me monté un neumático, ¿cierto? Y luego, ¿qué es el ser espiritual? El que está lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de dignidad. ¿Y qué es el hombre carnal? Que aunque tiene aire, está lleno de huecos. ¿Y qué? Y viene al culto y se llenó, como que. ¿Y qué? ¿Y por ahí el miércoles qué? Está bajito, eso, está bajito, está bajito. Vuelve y oran por él, como que llena. Se la pasa echándole en aire. Que lo entendió, lo entendió. Pastor, ¿y de dónde sacó esa revelación? De una llanta que estaba comiendo. Y que yo dije, qué verdad, que era esta llanta tan mala. No, mal usted, que sigue echándole y echándole aire. Ya. En serio. Semejante verdad espiritual, semejante verdad, el hombre natural, el espiritual y el carnal, salió de una llanta que estaba comiendo. Porque yo le he pedido al Señor, Señor, enseño de todas las formas. Con Manuela, yo he aprendido unas cosas con Manuela brutales del Señor. Pero no es que yo he tenido experiencias donde Dios me habla, mi espíritu, yo escucho al Señor, la Biblia, y yo no las demerito. Pero quiere decir, cuando usted está abierto a que Dios le enseñe, cualquier momento, cualquier instante, puede ser la forma como Dios a usted le enseña. ¿Se acuerdan la película mundana que les dije? Una vez que en el ministerio estaba duro, yo les he contado esa. Iban a entrar a robar a unos ladrones. Los ladrones roban, ellos trabajan robando. Pues usted no sabía, ¿sí? Y iban a entrar, era toda la taquilla de un partido de béisbol. Y entonces el otro le dijo a Mac, ¿siempre Mac es el malo? No, Mac, nos van a pillar. Pillar no, ese no. Nos van a descubrir. Y Mac le dice, oye, si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Y yo estaba viendo esa película mundana y yo me puse a llorar y a llorar y a llorar, y los hijos míos como que eran como asombrados. Porque si esto de ser pastor fuera tan votado, entonces ¿por qué todo el mundo no lo hace? ¿Ves? Si es que esto da tanta plata, pues ¿por qué no monta una? ¿A qué tape? Y yo no estoy defendiendo ver películas que no sean cristianas, ya usted. Para mí todo es lícito, no todo edifica, entonces yo ya me liberé de cosas. Pero quiero decirle, yo estoy dispuesto a que Dios me enseñe. Y sé que Jesús todavía está dispuesto a enseñar, pero usted no lo lleva al trabajo, Jesús no va a estar en el trabajo. Si usted no lo lleva a una familia, Jesús no va a enseñar nada. Bien, Jesús no tenía problema ni en la sinagoga ni en el templo, pero ni le vaya a invitar a cenar. Es que la imagen de la cena no me tramo, pero porque ¿saben qué es lo tremendo? Google no aparece sino esa cena, como si Jesús no hubiera cenado sino ahí. No, Jesús se la pasara comiendo. Y cada que usted invitaba a Jesús, el reino de los cielos es como un hombre. Ay, papá. Sí, o sea, ni se vaya a atrever. ¿Cuánto hace que usted en una comida? Pero estoy diciéndole ir a la 35 a comer, no se imagine así una comida espiritual. No, estoy hablando de una cosa natural, ¿no? Usted no va a comer a 35. Bueno, perrito al frente. No, por favor, pastor. Bueno, allá pueda sumo, pueda comer. No sé, invite a Jesús a comer. Pues el día que esté pelado, en la 34 bis con octavo hay un señor peludo que vende una arepa a 2.500, son buenísimas. Y son ricas también. Si usted viera las prédicas que sacaba Jesús del reino de los cielos cuando usted invita a comer a Jesús. Ahora, no tiene problema Jesús si usted lo lleva al monte. Usted le dice, Señor, de verdad queremos irnos de picnic. No, ya, llévese a Jesús, es el que usted necesita.
Yo en estos días celebré con mis hijos y mi esposa nuestro aniversario. Como los hijos estaban de vacaciones, pues entonces fue aniversario con hijos. Entonces nos llevamos, ¿cierto?, a celebrar los hijos. Nos fuimos de picnic. Algunos verían algunas fotos ahí en el Facebook. Qué tiempo tan lindo. Nos gastamos 16,000 pesos. Llevamos todo. Estamos pelados. O sea, de esas donde tú no tienes plata. ¿Te ha pasado? Pasa. Suele pasar. ¿En serio? Nos llevamos todo. Y comimos al borde de una carretera, normal. Y papá nos prestaron un lugar altísimo, una cama chévere. Y decía Jesús y verá, al monte. Y verá que Jesús también no tiene problema con enseñar desde ahí. Seguro. A la pastora también. Llévese a Jesús. Y no vaya a creer que Jesús no predicaría. Las más mundiales que Jesús hizo. Siguiente, por favor. Fue desde la cruz. No, que usted dice, no, pero si está bien mal. No, Jesús también tenía algo que enseñar desde la cruz. Seguro que sí. Porque la máxima enseñanza de Jesús del perdón fue el de la cruz. Así que no tenga temor. Aún en los momentos de más crisis, en los momentos de más dolor, hay que enseñar, hay que aprender. Y miremos la metodología de Jesús. Si alguien necesita más información de lo metodológico de Jesús, con mucho gusto tengo más, es que es demasiado. Hay libros enteros que se han escrito acerca de la metodología de Jesús para enseñar, así que pues yo en 10 minutos no voy a venir aquí a enseñarle a usted, pero le voy a dar un panorama. Jesús contó 61 parábolas. Pastor, a mí me gusta mucho esa doctrina, parar bolas. No, parábolas, por favor, bien clara la tilde, es que hay mucho hermano parábolas. Pastor, es que yo le enseño a las mujeres parando las bolas. No, Jesús, mencioné ahí solo la del sembrador, porque es de las más mundiales. ¿Cómo Jesús va a decir que el corazón de uno es el terreno, que la palabra de Dios es la semilla y que no solamente hay que dar frutos, sino que hay que dar cosechas? Su mamá, su mundial, ¿usted está escuchando? Ese man comparó la palabra de Dios. Dijo que su corazón era el terreno y que el problema no era la palabra ni el sembrador. Usted era duro y yo era duro, que no dábamos fruto. ¡Oh! Y esa verdad estaba basada en toda una enseñanza de que la Biblia era una semilla y no sé qué. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, sino que en la ley del Señor medita. Será como árbol plantado, árbol. Para que haya un árbol hay una semilla, para que y que dará fruto. O sea, no crean que es que el hombre llegó y sacó eso. No, el hombre sabía. Jeremías 17. Que el que confía en Dios va a ser como árbol. Dijo que el Señor, ¿sabe qué hizo? Cogió semejantes cosas tan profundas y ¡pum! Y las tiró en una cosa sencilla, mano. 61 parábolas escribió Jesús. Metáforas. Usted puede imaginarse para uno enseñarle a un maestro de la ley, San Juan 3. Señor, sabemos que has venido Dios porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Uy, no. O sea, usted como encontrarse con el cardenal. Una cosa así, un man religioso. Un sacerdote, algunos que estudian 12 años. Estudian latín, patrística, oh, Dios mío. Ciencias sociales, no. Y usted va a ir, ¿cómo le enseña usted a un tipo? Con una metáfora. Va el Señor y le dice que había que nacer de nuevo. Y el tipo le dice, y entonces me meto en el vientre de mi mamá, Y le utiliza 3 ilustraciones, el viento, ¿cierto? Así es lo del espíritu, no saben de dónde vienen ni para dónde van. Bueno, hay más de uno así, no saben ni para dónde viene ni para dónde va nada. Y él dice que él es guiado por el espíritu. Jesús utiliza una metáfora increíble. Ese es Jesús. ¿Qué más hace? Pues utiliza símbolos. Imagínense la verdad, la tremenda verdad espiritual que enseña Jesús con relación a la cena. O sea, ¿cuál era el momento en que Jesús enseñó la cena? Pues estaban celebrando la Pascua, ¿cierto que sí? En el momento de la Pascua. Y luego, escuche esto, Jesús dice, bueno, ese corderito era yo. ¿Y cómo les parece que esa sangre es la que yo voy a derramar por ustedes? Y toma un pedazo de pan, tipificando o simbolizando su sangre, y toma una copa de la vid, jugo de la vid, tipificando su sangre. Hasta hoy, usted y yo celebramos la cena del Señor con un símbolo. ¿Se imaginan semejante verdad? La redención.
la obra de Jesús en la cruz y Jesús va y la enseña a través de un símbolo. No. ¿Qué más hace Jesús? ¿Sabe cuántas preguntas hizo Jesús? Averigüe, Google le dice. No, en serio, me hubiera gustado sacar, bueno, yo una vez pregunté acerca, una prédica que se llama ¿Para qué pregunta? De la gente que tenía malos acercamientos para preguntar, y de un solo hombre que preguntó porque quería obedecer. Entonces, si usted va a buscar consejería y no va a obedecer, ni pregunte, no va a hacer eso porque sale peinado. Usted va bregando a no diezmar y termina diciendo, usted no solamente es ladrón, sino que aparte de eso, no, o sea, ni pregunte. ¿Para qué pregunta? Se llama la prédica. Y es que Jesús muchas veces hizo preguntas, contestó con preguntas. En el texto que coloco, Mateo 21:40, va y cuenta una historia y luego hace una pregunta y dicen, ¿ustedes qué creen que va a ser el dueño de la viña con los labradores? Y los fariseos eran, somos nosotros los que lo matamos. O sea, brutal. La enseñanza de Jesús por preguntas, así como las parábolas son 61, las preguntas son increíbles. Repito, se han escrito libros enteros acerca de la metodología de Jesús para enseñar. Yo no voy a venir aquí a darle una información muy puntual, pero sí a dejarle el panorama. Ni hable de los contrastes. No, Jesús fue el mejor. La luz con las tinieblas, ¿cierto? Eso dijo Jesús. Venía a contrastar. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz. Puros contrastes. Ahora, ¿sabe qué hace Jesús? Casos reales. O sea, donde Jesús estuviera, contaría la historia, no sé, de Odebrecht, una cosa así. El cartel de la toga. Seguro, a Jesús le gustaba harto la política. El hombre le trama todo lo gubernamental. Hermanos, cuando Jesús contó la historia del rico y de Lázaro, los biblistas muestran que era un acontecimiento que había pasado 10 días atrás. O sea, como yo decirles, hombre, esa gente que murió hace 8 días, usted me diga, claro, nos dimos cuenta. La muerte de un rico, ¿usted cree que conoce la muerte de un rico? La que no se conocía es la muerte de Lázaro, del pobre. Y Jesús va y cuenta una historia. Como Jesús es Dios, pues todo lo sabe. Entonces Jesús sí sabía dónde estaba el rico y dónde estaba quién. Lázaro, ¿cierto? Usted ve a Jesús con historias reales. Ahora, de lo conocido a lo oíste que fue. Entonces, alguno diría, oíste que hay que persignarse. Yo os digo que la cruz es más que una expresión que se hace, que la cruz es algo que se lleva todos los días. O sea, Jesús haría una de esas. De lo conocido a lo. Cuando usted vaya a hablar con alguien de la religión tradicional, por favor, no vaya a hablarle de lo desconocido a lo conocido, no, háblele de lo conocido. Por favor, empiece a hablarle de la Virgen, porque si algo conoce es de la Virgen. No se vaya a meter con María ni pues, ¿verdad? Empiece de ahí para adelante. Yo tuve la experiencia en esos días de predicar en una ceremonia de matrimonio y alcanzar una pareja a través de la enseñanza que hice, empezando de lo conocido a lo desconocido. Ahora, lecciones de vida, no, pues imagínense, le hacen una media pregunta al Señor, una preguntita, estoy citando Mateo 18, ¿quién es el más grande en el reino de los? Y va y Jesús sale y dice, ese es Juan. ¿Quién vino contigo, Luceli? ¿Cómo? ¿Me lo trae, por favor? Entonces, Jesús está en semejante pregunta, dice que ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Te imaginas la semejante pregunta? Y el Señor estaba en una de esas y llegó y hizo lo que yo hice con Pedrito. Venga, Pedrito. Y ¿sabe qué hizo el Señor? La misma que hice yo. Dame aquí, Pedrito. Yo conozco a mi Señor, mi Jesús. Digo, el que se haga como uno de estos, ¿usted cree que preguntó? ¿Usted cree que estaba asustado? Una de estas hizo Jesús. Para enseñar, ¿sabe qué es verdad? El reino de los cielos. Gracias. ¿Te imaginas esa? ¿Te imaginas esa? Hubiera pasado un ratón, no hubiera enseñado algo. Serio, humano. Lecciones, problemas.
Hubo un problema y Jesús enseñaba desde los problemas. ¿Ah, qué hacía Jesús? Breve. Vea que qué problema pues tan berraco, los discípulos suyos están cogiendo espinas. Estoy citando Marcos 2:16. Jesús les dijo, venga, yo les enseño. Oiga, hasta los problemas Jesús. Y ni modo de decirle usando las escrituras, no. Cuando estaba allá en la sinagoga y leyó Isaías 61 y dijo, esta escritura se cumplió delante de ustedes. Quiero hacer unas preguntas, pero quiero que me las contesten. ¿Está siendo enseñado por Dios? ¿Alguno me quiere contestar esa? Patricia. Claudia. ¿De qué forma, Claudia? Sí. Una de todas. Con su hijo. Le ha enseñado muchas cosas. ¿Está siendo enseñado por otra persona? Pastor Jaime. ¿Con los papás? Claro, muy bien. Unos papás de la escuela de fútbol. ¿Alguien más está siendo enseñado por otra persona? Por su esposo, dice Patricia. Dios usó a Ale San Pedro, un predicador, un hermano, hace 8 días. Ya te escucho, Clemencia. Hace años yo no lloraba escuchando la Biblia, hermano. Escuchar predicar, hermano, no falta y no quisieron llamado para adelante, lo hizo para afuera. Oiga, bendigo, hermano, bendigo eso, ser enseñado. Clemencia. ¿Sí? Qué bien. ¿En qué lugares es donde Dios te afirma más que enseñes? O sea, como que usted siente el deseo de enseñar. Si bien deberíamos enseñar en todos los lugares, por favor. ¿Dónde? ¿Dónde usted siente que más? Dios lo guía que enseñe. Espéreme. Tú en la calle dices. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dónde siente? Esteban y luego Claudia. En la oficina. Claudia. Claro, haciendo visitas con Aidea a familias de presos. Muy bien. Su entorno laboral. Muy bien, Marley. Claro. ¿Se acuerdan de la canción? Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y llévalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto. Si pensad que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Porque Dios no es un Dios muerto. Si pensad que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con Él y me dijo: solo estoy, porque hay muchos hombres que hablan en mi nombre, pero no lo dejan hablar a Él. Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él. ¿No es música comercial? Es normal que no la sepa. Suele pasar, ¿no? Que lo que no pega, lo que no tiene un gusto. Arellanos canta eso. Quisiera escuchar a alguno que sintiera dolor por los ricos.
Quisiera sentir a alguno que pensara, ¿será que algún día Carlos Ardila Loli ha escuchado el Evangelio de Jesús? Quisiera sentir que alguien siente dolor por alguien que está en la 12, consumido, que lleva 3 o 4 horas de rumba más huelido que otra cosa. Pero quisiera que alguien pensara en nuestro presidente. ¿Quién debería estar al lado? ¿Quién piensa en el hogar de ese hombre? Yo siento una vocación en estar al lado de esos hombres que toman decisiones. ¿Quién siente deseos de ir donde un empresario, sentarse en una mesa de trabajo, en una empresa y sentir dolor por alguien? Pero ¿quién se quiere tirar después de las 12 de la noche en la 23 con séptima a unas personas que se visten de mujeres? Parece que nosotros nos quedamos en lo que es más natural y deberíamos tener llamados a otras culturas. ¿Quién siente dolor hoy por unas comunidades, más de 25 comunidades acá en este país, indígenas, que no conocen el Evangelio, que no tienen un Nuevo Testamento en su idioma? ¿Quién siente dolor por un señor que está en un hospital, que lo dejaron y no tiene quien lo visite, Señor? ¿Quién siente un dolor para ir a una funeraria? Alguien que diga, yo tengo un llamado a estar ahí, a acompañar gente que está viviendo una pena, man. ¿Cuál es la metodología que Jesús utilizó? Es con la que te identificas más. Relacional. La suya. ¿Cuál de las metodologías que Jesús utilizó es la que usted dice, esa es la mía? Permiso para hablar, yo levanto también la mano. La actualidad y los eventos naturales. A mí me generan, las circunstancias me generan. Los ambientes generan cosas en mí. Soy muy sensible a que Dios me hable en la escritura, pero también en los ambientes me genera, me produce algo. A veces he tenido experiencias como si fuera una película, como las películas cuando están así todas despacietico. Entro en un ambiente espiritual y como que, unas cosas muy, muy espirituales, muy bacanas. ¿Alguien más? ¿Cuál de las metodologías? Gloria. El servir. Quiero terminar preguntándoles, ¿qué haría usted con estos 3 elementos para enseñar alguna verdad espiritual? Un espejo, un palo, un lapicero. Pensando. O sea, usted está en un lugar y usted es un pincel, no, es un palo. Bueno, pero pincel sí le sirve, hágale. Un palo, un pincel, ¿cierto? Usted está en un lugar, usted quiere enseñar una verdad espiritual. ¿Qué haría? ¿Qué enseñaría usted con esto? Jessy. Sí. Sí. Bien. Súper. Sí. Bien. Mi espíritu es la mina. Mi alma es donde está la mina. Y esto afuera es el estuche, el lapicero. Se necesitan los 3.
Claro que sí. Pero el que va a permanecer mientras haya mina, sirve para algo el lapicero. Perdónenme, pero esta gente de este mundo cuida mucho pero nadie le pone cuidado que lo que verdaderamente hace. Entonces usted va a encontrar un lapicero de oro. Y dice, lapiceros de oro. ¿Ese lapicero vale una plata? Sí, pero no sirve si no tiene mina. ¿Sabe cuánta gente la van a ir a enterrar hoy con unos cuerpos increíbles y en años se van a podrir? Pero va a haber algo que va a pasar y es el espíritu, hermano. ¿Alguien? ¿Se atreve? Pastor, pues bueno, que uno se defiende, que se viene un policía. No, no, no. No. Pastor, vea, pues que uno empieza así, trin, trin, y sale volando. No, pues, otra enseñanza. Marisa. Bien, esa era la mía. La vara de Moisés, que fue un elemento con que él trabajaba, ¿qué sería esa vara? Una cosa que la encontró por ahí, se convirtió en el medio a través del cual Dios hizo señales y prodigios. Esa profesión que usted tiene, ese arte, esa vara con la que usted trabaja, ese puede ser el medio. Ese taxi que usted maneja, ¿sí? Esas motos que usted arregla, esas uñas que usted hace, qué sé yo, ese puede ser el medio a través del cual Dios se glorifique. Un espejo. Saque un espejito. Ustedes tienen espejos, señoras. Sáquelo que usted lo tiene. Hagan el favor. Usted tiene el espejo. Mire, vea. Es que ¿por qué son así? No ayuda. Mire, vea. Ellos tienen espejo. Miren. A ver, ¿qué man tiene espejo? A ver, muéstreme usted el espejo. No, uno no tiene espejo. Las mujeres son las que tienen espejo. Eso, mire. Gracias. Bueno, vea. ¿Sí ven? Tiene espejo. Entonces usted está en un momento y quiere mostrarle a una persona una verdad espiritual. Dígame pues, yo tengo algunas que me imagino. Yo quisiera cada que predico ilustrar, para mí sería lo mejor. Pero hay algunas enseñanzas que son de carácter dogmático que no se prestan. Pero para mí, yo he entrado en moto a este lugar, yo me he disfrazado, yo me he cortado 50,000 cosas. Porque mi deseo es que alguien se lleve el evangelio. No es menospreciar como algunos han pensado que menosprecio. No es mi deseo, Dios sabe cuánto valoro su palabra. Mi deseo es que sea cada día más fácil, cada día sea más práctico. Entonces usted tiene, por eso le estaba seguro que yo no necesitaba traer un espejo porque sé que las mujeres, porque tengo esposa, ¿no? Tengo hijas, entonces sé que andan con espejo. ¿Qué compartiría usted con este espejo? Marisa. ¿Sí? ¿Cuál sería el espejo? La palabra de Dios. Usted tiene un espejo distorsionado porque usted tiene lo que le dijo su mamá, su papá, su abuelita, pero usted no tiene lo que dice Dios. Dios, su palabra es el espejo correcto. ¿Qué más? Bien, súper bueno, yo soy el espejo. Míreme a mí, como yo miro a Cristo o aprendo de Cristo.
¿Alguno podría contar una parábola? No parar bolas, no, una parábola. ¿Cuál es el tuyo? Va pensando ahí, va pensando ahí. No, va pensando ahí, ¿no? No. ¿Una metáfora? ¿Una actualidad? Actualidad. Así como un día nadie se espera un aguacero y nadie es capaz de contener un aguacero, y usted no sabe las magnitudes de lo que puede pasar con un aguacero. Nadie a esta hora, ayer a esta hora nadie decía, oiga, y hoy va a caer un aguacero y nos vamos a inundar y no se va a hacer. Nadie. Así la gente natural no está esperando el aguacero del Espíritu. Nadie está esperando que el Espíritu caiga, ¿cierto? En los posteriores días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Pero hay gente que como nosotros estamos esperando una visitación de Dios, una gran visitación de Dios que precede al rapto de la iglesia, que Jesús va a venir por su iglesia. La clave es que usted esté preparado, si no, es posible que el aguacero se lo lleve y no que el aguacero sea el medio, la señal de que ya viene el Señor. ¿Ves? Esa me ocurrió. Juan, que sí también iba a decir algo. ¡Wow! Usted debería ir al encuentro, era usted, más bien. Yo creo que la enseñanza del Señor es cuando mi hijo me manda para el encuentro. Mi deseo es seguir en esta dinámica. Cada día quiero mirar menos la tableta y más sus rostros. Y estoy anhelando que cada día seamos más y más prácticos. Pero ustedes necesitan ayudarme en participando, porque yo tengo una lucha por hablar. O sea, yo sería capaz de hablar 2 horas, pero perfectamente. Yo estoy acostumbrado a predicar 50, 55 minutos, 1 hora. Hoy lo hice en 40 minutos cuando acabé, y luego fue pura participación. Fueron preguntas y demás. Pero muchas veces yo predico largo porque como ustedes no contestan, como no participan, entonces pues, digo yo, utilizo el tiempo. Si se dieron cuenta, solamente utilicé y leí un versículo y el resto fue memoria. Y usted debería haber tomado nota de los versículos que yo utilicé. Yo estoy buscando de qué forma es mejor. ¿Saben cuántas cosas pasan por mi mente? Yo he pensado cambiarle la forma a esto, sentarnos, que fuera comiendo. No, 50 cosas. Pero yo necesito es que Dios me guíe, pero ustedes también que me ayuden, para que se haga más fácil. El Group App me desafió a eso. Me colocaron una metodología que yo no había hecho, me colocaron a enseñar algo en 18 minutos. Y yo casi que digo desde el principio, no, eso es una mentira, porque yo vengo de la vieja escuela, ¿no? De la vieja escuela. Y lo que hicieron fue llevarme a algo que me gustó. Pero creo que no solamente es mi deseo de aquí para allá, sino de allá para acá. Y le agradezco porque hayan participado y sé que pudieron participar más. ¿Estamos de acuerdo? Le recomiendo que de aquí en adelante se siente con otra persona que no conoce y le pregunte, porque muy normalmente le vas a preguntar, hey, ¿quién es esa persona que tiene usted a su lado? Porque para eso tenemos 2 servicios. Si no, tendríamos uno solo, bajaríamos más sillas y ya. Saldríamos, no nos esforzaríamos todos los que estamos acá a las 7 de la mañana.
Pero para nosotros es muy, muy, muy importante conocernos. Pero es muy importante. No, es muy importante. Y usted puede llevar meses viniendo a ese lugar y viene y se sienta con las mismas personas en el mismo lugar, habla con los mismos. Y de verdad hay una iglesia católica cerca de su casa a la que usted podría asistir, o a las 6 de la mañana o a las 7 y todo. Hay, no, a las 12, a las 8, y hay hasta curas que ya enseñan hasta bueno, ni malo es. Ahora, más fácil porque van a predicar en todo el mundo el mismo sermón, o sea, no tiene que asistir a ese mismo lugar, en cualquier otro lugar donde usted vaya le pueden predicar el mismo sermón, que es más fácil todavía. Pero esto no es una iglesia romana, esto es una familia. Este lugar no es la iglesia, usted y yo somos la iglesia, estamos cansos en decir eso. Ayúdenos. Yo trato de no hacer mis caras que a veces son tan incorrectas, pero ayúdeme usted también. ¿Por qué la gente siempre busca al pastor y a la pastora? Pues porque el pastor y la pastora buscan a la gente. Pues así de sencillo, pero uno le dirá sentido y verá. Si usted hay alguien que lo espera, lo abraza, lo hace devolver si no da un abrazo, a usted como que le llama la atención y ve, este se interesa por mí. Le hacen un mensaje de voz, lo llaman. Si nos pastoreamos entre todos es más fácil. Qué rico que usted el día me quiera visitar a mí, porque el pastor visita a la gente. ¿Y quién visita al pastor? Yo lo invito a mi casa. Ahora hasta las 9 de la noche, porque a las 9 empieza la bulla y todo, y entonces el vecino despierta. Pero vaya a mi casa. A mí me gusta invitar a la gente a mi casa. Algunos de ustedes conocen mi casa. No tengo problema, ¿sí? Porque somos una familia. Yo la otra vez tenía una idea. Me fui 6, pero ya compartimos algo. No, yo estoy intencional, sí. En estos días alguien me preguntó, déjeme enseñar, pastor, qué rico tener tiempos de ministración, o sea, cuando apagan la luz y uno ora por la gente y todo. Eso no está mal. Pero yo le digo de corazón, si la Biblia, la palabra de Dios, no lo ministra a usted, a lo bien usted cree que si alguien ora por usted va a pasar algo que no pase por la palabra de Dios. De corazón yo no lo creo. Entonces, por favor, la cultura de esta congregación es que yo creo que el que ministra a Dios y su palabra, y salvo cuando el Señor nos coloca a activar algo, lo hacemos, de resto no. Y le digo, de verdad, de todo amor, tan valioso que es cuando usted puede sentirse ministrado por otro, porque si usted tiene el Espíritu Santo como lo tengo yo. Yo soy pastor funcionalmente, esa es mi función, pero mi posición es igual. Entonces, se bajan de esos altares donde ponen los pastores y todos vivimos y adoramos al gran sumo y pastor de las ovejas, a Jesús el Señor. Sé que es medio raro, pero aquí de corazón no estamos por figurar. Listo.